Creepypasta. Pokémon. Ese no es un Pokémon. ¿Qué pasó? Eso es realmente lo que me pregunto yo por mi cabeza. No puedo creer que ese maldito juego me haya causado traumas completamente severos. Nunca más volveré a ver el juego de Pokémon de la misma manera en la siempre pensé que estaba, pero descubrí que no fue así. Ahora mismo estoy completamente desolado y tengo ganas de creer que fue un sueño, pero tendré que contar esto para sacarlo completamente de mi ser, por cómo estoy en este estado. Les contaré. Mi nombre es Armando y todo comenzó en un día cualquiera normal del año. Aquel día me trasladé a un tianguis ubicado a las afueras de mi ciudad. Era un lugar bastante solitario, donde la gente solía vender herramientas usadas, ropa vieja y cosas rescatadas de casas abandonadas. Al fondo del mercado, casi oculto entre la sombra de un árbol seco, vi a un señor de edad muy avanzada, sentado en una silla de plástico rota, vendiendo cajas llenas de cables oxidados, radios inservibles y juegos o consolas Xbox y celulares usados o rotos. Me acerqué a revisar. En el fondo de una caja de cartón maloliente, encontré un cartucho de Pokémon Rojo Fuego para Game Boy Advance. El cartucho me llamó la atención de inmediato por un detalle macabro. La carcasa de plástico naranja transparente estaba completamente rayada y rota en una de sus esquinas, dejando ver la placa de circuito interno. No tenía la clásica etiqueta brillante con la ilustración de Charizard. En su lugar, alguien había pegado un pedazo de cinta adhesiva quirúrgica, de esas que usan en los hospitales, y sobre ella estaba una imagen de alguien aterrador. Le pregunté al anciano cuánto pedía por el cartucho. El hombre dejó de fumar su cigarro, me miró fijamente a los ojos con una mirada de profunda tristeza y terror, y me dijo con la voz rasposa: tómalo y vete. No me des nada. Solo no se lo des a ningún niño. Le pregunté con curiosidad de dónde lo había sacado. El señor suspiró y me explicó que el juego le había pertenecido a su único nieto. Me contó que hace 3 semanas atrás, el chico había comenzado a actuar de forma extraña después de pasar varias noches jugando en su cuarto. Decía que escuchaba susurros saliendo de la consola. Una madrugada, los padres del joven escucharon desgarradores gritos de agonía desde su habitación. Cuando entraron, encontraron al muchacho convulsionando en el suelo, arañándose la cara y señalando la pantalla encendida de su consola mientras gritaba que eso no cabía en el juego. El joven terminó internado en una institución psiquiátrica estatal en estado catatónico, sin volver a pronunciar una sola palabra coherente desde entonces. En ese momento, lo admito, no le creí. Pensé que el anciano simplemente estaba usando la enfermedad de su familiar para inventar una historia urbana o que el muchacho sufría de algún trastorno previo, o también pensé que estaba loco de la cabeza. Pagué 20 pesos por pura cortesía, guardé el cartucho en mi mochila y regresé a mi casa. Ese fue el peor error de mi vida. Horas después llegué a mi cuarto a eso de las 11:30 p.m. Mi habitación estaba completamente en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de la lámpara de mi escritorio. Decidí encender la grabadora de audio de mi teléfono celular para registrar la partida, pensando que quizás se trataba de un Chrome modificado por algún programador aficionado con ganas de hacer bromas pesadas. Limpié los pines de cobre del cartucho con un cotonete de alcohol isopropílico. Inserté el juego en mi Game Boy Advance SP de color negro. Deslicé el interruptor de encendido. Fue lo peor que pude cometer en mi tonta vida. El logo brillante de Game Boy apareció en la pantalla, pero el icónico tono de inicio de la consola no sonó normal. Fue un pitido agudo, extremadamente ruidoso y saturado, como si los altavoces estuvieran siendo destruidos desde el interior. La pantalla de título cargó tras 5 segundos de estática. El fondo no era el clásico escenario brillante.
Era un fondo completamente negro y vacío. No aparecía Charizard, ni las hojas cayendo, ni el año de copyright de Nintendo. En el centro de la pantalla solo parpadeaba el texto de Pulse Start. La música de la pantalla de inicio era una versión deformada del tema de Pueblo Lavanda, pero no la versión estándar. Esta sonaba a una velocidad exageradamente lenta, con notas tan graves que hacían vibrar la carcasa de plástico de la consola en mis manos. Presioné Start y seleccioné nueva partida. Normalmente, recuerdo que el profesor Oak aparecía en pantalla para dar la bienvenida al mundo Pokémon, explicar la mecánica y preguntarte tu nombre y el de tu rival. Aquí no fue así. El sprite del profesor Oak cargó en el centro de la pantalla, pero su modelo gráfico estaba completamente corrompido. No tenía ojos. En lugar de cuencas o píxeles de mirada, el sprite presentaba dos agujeros negros chorreantes que descendían por sus mejillas en líneas verticales rojas. La animación del sprite no era estática. Temblaba convulsamente de izquierda a derecha. El cuadro de texto no emitió ningún sonido de máquina de escribir. Las letras aparecieron de golpe, en un color rojo oscuro. El niño de la tienda no aguantó más de 3 días. Tú tampoco lo harás. Apágalo mientras la pantalla sea el único límite. Intenté presionar el botón A para avanzar el texto, pero el diálogo saltó solo a la siguiente línea. No es un juego. Nunca lo fue. La pantalla parpadeó bruscamente 3 veces en un tono carmesí cegador. De repente, la consola emitió un zumbido sordo y me sumergió directamente en el mapa del juego. Mi personaje no apareció en Pueblo Paleta, ni en su casa. Apareció en el centro del bosque verde. El mapa estaba irreconocible. La paleta de colores verde y marrón había desaparecido por completo. Todo el entorno estaba renderizado en tonos escala de grises y negros sepulcrales. Los árboles no tenían copas ni hojas, solo eran siluetas de troncos secos y retorcidos que parecían brazos humanos extendidos hacia el cielo. El suelo del mapa no tenía hierba alta, sino pequeños sprites dispersos que, al observarlos con atención, simulaban ser restos de huesos humanos. No había música de fondo. El silencio dentro del juego era absoluto, roto únicamente por un chasquido rítmico que salía del altavoz de mi Game Boy, similar al sonido de un reloj de pared contando los segundos. Moví la cruceta hacia adelante. El sprite de mi personaje caminaba extremadamente despacio, como si le pesara el cuerpo. Intenté abrir el menú con el botón Select Start, pero la interfaz estaba bloqueada. Tras dar exactamente 13 pasos por el sendero gris del bosque, la pantalla se congeló por 2 segundos. El fondo parpadeó y el juego me metió a la interfaz de una batalla aleatoria. La música de combate inició, pero no eran los tonos alegres. Era un sonido áspero, industrial, una mezcla de estática de televisión desprogramada con el eco de un latido cardíaco acelerado. En el lado izquierdo de la batalla estaba el sprite de mi personaje, visto de espaldas. En el lado derecho, donde debía aparecer el Pokémon salvaje, no había ningún sprite de la franquicia. No era un Pikachu, no era un Pidgey, no era un Gengar, ni siquiera un archivo corrupto tipo Misigno. Lo que estaba ahí renderizado era una silueta hiperrealista y antropomórfica. Parecía la figura de un hombre extremadamente alto y desnutrido, con extremidades ridículamente largas que se doblaban en codos y rodillas rompiendo cualquier anatomía natural. Su piel en el mapa de píxeles estaba dibujada con una textura de carne pálida, pútrida y húmeda. En ese momento me quedé con un poco de miedo, viendo cómo la figura estaba agachada en 4 patas, pero su cuello estaba girado 180 grados hacia la pantalla, mirando directamente hacia afuera del juego. Su rostro no tenía nariz ni orejas. En el centro de la cabeza, solo había una enorme grieta vertical que se abría y cerraba en impulsos lentos, revelando cientos de pequeños dientes afilados dispuestos en espiral, llenos de un fluido negro que goteaba continuamente. El cuadro de diálogo del combate no escribió un Pokémon salvaje apareció. La caja de texto desplegó una frase en letras mayúsculas gruesas. Eso no es un Pokémon. Sentí un escalofrío helado recorrer mi columna vertebral. Una sensación de peligro real, de amenaza física inminente, inundó mi habitación.
Mi corazón comenzó a martillar fuertemente en mi pecho. El menú de combate mostró las 4 opciones estándar. Luchar, mochila, Pokémon, huir. Moví el cursor inmediatamente a la opción huir y presioné desesperadamente. El cuadro de texto respondió: tus piernas han sido cortadas. No puedes huir. Traté de acceder a la mochila. Al presionar A, la pantalla de objetos se abrió, pero todos los espacios de almacenamiento estaban corrompidos con símbolos alfanuméricos indescifrables. El único objeto visible en la lista se llamaba tu cuerpo, con una cantidad de 0. El juego cerró la mochila por sí solo y me regresó al menú principal. Sin que yo tocara ningún botón, el cursor se movió de forma autónoma hasta la opción luchar. Revisé el único Pokémon de mi equipo. Era un Charmander de nivel 5. Sin embargo, su nombre había sido cambiado a por favor no. Seleccioné el movimiento arañazo. El juego no ejecutó la animación del ataque. La caja de texto mostró el siguiente mensaje: por favor no tiene demasiado miedo para moverse. Está mirando detrás de ti. En ese preciso instante, el sprite de Charmander en la pantalla del combate hizo algo imposible dentro de la programación de una Game Boy. Giró su cuerpo por completo hacia la izquierda y pegó su rostro a la esquina inferior de la pantalla, mirando directamente al jugador. Las cuencas de los ojos del pequeño dragón de píxeles comenzaron a brotar píxeles rojos en cascada, mientras su sprite temblaba de pavor. Entonces fue el turno de la criatura. El nombre del ataque del monstruo era una serie de códigos hexadecimales ilegibles. La pantalla del Game Boy Advance SP se apagó por completo durante 3 segundos. Pensé que el juego finalmente se había trabado. Estaba a punto de soltar un suspiro de alivio cuando, de repente, por la pequeña bocina de plástico de la consola, no sonó un efecto de sonido analógico. Lo que retumbó en mi cuarto a un volumen desmedido fue el audio real de una voz humana sufriendo una mutilación. Era el grito desgarrador de un hombre joven, ahogándose en su propia sangre, acompañado por el chasquido creciente de huesos rompiéndose y el sonido líquido de carne siendo desgarrada sin piedad. El sonido era tan nítido, tan tridimensional y tan estridente que las paredes de mi habitación parecieron vibrar con la frecuencia. Me llevé las manos a los oídos, paralizado por el terror y deseando que todo fuera una broma, pero los gritos eran tan desgarradores que hasta yo comencé a tener miedo de verdad. El audio duró casi 10 segundos continuos antes de cortarse de golpe con un chasquido metálico. La pantalla de la Game Boy volvió a encenderse. El sprite de Charmander ya no estaba en el combate. En su lugar, en el suelo del escenario, solo quedaba una mancha roja informe compuesta por píxeles dispersos y trozos de carne digital. La caja de texto escribió lentamente: el recipiente de Charmander ha sido destruido. Has quedado al descubierto. Aterrorizado al límite, deslicé con fuerza el interruptor de apagado de la Game Boy Advance. En ese momento agarré un martillo y destrocé con todas mis fuerzas el Game Boy y me escondí en el armario de mi habitación. A los pocos días de ese evento, me internaron en una clínica psiquiátrica porque dejé de comer y de dormir. Pasé 2 meses en observación, bajo sedantes fuertes, tratando de convencerme a mí mismo de que todo había sido una pesadilla psicótica. Pero sé que no fue una pesadilla. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Vendí mi casa, tiré todas mis consolas retro a la basura y cambié de ciudad. Pero la entidad no se quedó en el cartucho. Todas las noches, sin falta, cuando el reloj de mi teléfono marca exactamente las 3:33 am, la pantalla de mi celular se enciende sola, proyectando estática gris. Si enciendo la luz de mi cuarto, puedo escuchar claramente un chasquido rítmico saliendo de la estructura de las paredes, como si algo estuviera contando los segundos detrás del concreto. Y lo peor ocurre cuando salgo de noche.
Si miro por el retrovisor de mi automóvil o por la ventana de mi cuarto hacia los árboles de la calle, logro ver entre las sombras una silueta anormalmente alta, encorvada, con extremidades dobladas en ángulos imposibles, parada inmóvil bajo la penumbra, esperando pacientemente a que la oscuridad de mi cuarto vuelva a ser total. Si alguna vez van a un tianguis o a una tienda de mercancía usada y ven un cartucho sin etiqueta, con cinta quirúrgica, no lo compren. No lo miren. No cometan el mismo error que yo. Porque hay cosas en este mundo que no pertenecen a los datos digitalizados, y una vez que les abres la puerta desde la pantalla, jamás vuelven a cerrarla.